Listo, empecemos por favor. ¿Ya? ¿Tú me dices? Sí, empecemos. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Pereira. Agradezco la oportunidad que tenemos con CAMEX de iniciar este curso, el cual hemos denominado, vamos a hacer en pantalla, la Administración de Banca y Seguros, Gestión y Asesoría Crediticia y Financiera. He denominado de esta forma este curso, que consta de 2 módulos, el cual empezamos el primer módulo el día de hoy, continuamos el día de mañana y culminamos este primer módulo tanto el viernes como sábado de la próxima semana. Considero que este curso está dirigido tanto a estudiantes interesados en el tema de banca, seguros, como a aquellos analistas de crédito que están iniciando su carrera, están en formación como analistas de crédito. Pero este curso hemos tratado de estructurarlo de tal manera que vaya mucho más allá de solamente para estudiantes en cuanto al tema de banca, seguros y análisis crediticio. También queremos que este curso sea dirigido, sea aprovechado, sea visto por pequeños empresarios y pequeños desde el punto de vista del manejo del tamaño de sus empresas, no pequeños porque venden poco, ¿ok? Entonces, considero que este es un curso muy atractivo para este mercado, para este público al que estoy dirigiéndome, ¿no? Entonces, mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy orientador financiero, experto en microfinanzas, y vamos a estar acompañándonos en el desarrollo de este curso. Como les digo, son 2 módulos. El primer módulo que empezamos en estos momentos es bastante nominativo, bastante de conocimiento, podríamos llamarle en términos muy profanos, de cultura general. Sin embargo, la segunda parte, el segundo módulo, que ya tiene que ver directamente con el tema de análisis y evaluación crediticia, orientado principalmente a microfinanzas, a microempresarios, microcomerciantes, sí es bastante práctico. Entonces yo les agradecería que mantengamos la continuidad en estos 2 módulos y estoy totalmente a su disposición una vez terminada la charla para absolver sus preguntas. Vámonos de lleno a conversar, a comenzar el curso. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en Economía y soy orientador financiero de especialización. Permítame. El módulo 1 es el sistema financiero y de seguros peruano. Tenemos el inicio con la unidad número 1, que son es la introducción y las generalidades del sistema financiero peruano. Y vamos a ver la estructura y funcionamiento y los agentes reguladores del sistema financiero. Es, como les decía hace unos momentos, bastante nominativo y vamos a desarrollar todas las generalidades en el día de hoy. A partir del día de mañana ya estamos yendo a temas un poco más específicos, terminando como les decía, en el segundo módulo con temas mucho más específicos aún, como es el análisis crediticio y la evaluación de los principales indicadores de gestión para los negocios, lo cual para mí considero tiene doble finalidad y tiene que ver con la toma de decisiones. Por el lado de un analista de créditos, de un agente del sistema financiero, es la toma de decisión del otorgamiento de un crédito. Y por el lado de un microcomerciante es la toma de decisión de solicitar o no solicitar una operación crediticia ante cualquier entidad financiera. Pues empecemos. El sistema financiero, como en cualquier país, reviste una importancia muy fundamental, demasiado fundamental para el desarrollo de la economía de un país. Tener un sistema financiero sano promueve el desarrollo económico del país porque permite la inversión de capital hacia actividades productivas como construcción, industria, tecnología y la expansión de los mercados. Esto quiere decir que el desarrollo en general de un país nos lleva a que el país, como una gran empresa, puede desarrollar y crear beneficios, que es lo que se busca en el desarrollo de una economía del país, el beneficio de sus pobladores. El sistema financiero contribuye al progreso de la sociedad, ofreciendo soluciones para suplir necesidades de vivienda, de estudio, trabajo, entre otras necesidades muy específicas de cada poblador.
El conjunto de entidades que conforman el sistema financiero están organizados de tal forma que intentan cubrir la mayoría de las necesidades de una población, que puede exigir para que el ciclo económico no pierda su velocidad. Como en cualquier negocio, como en cualquier desarrollo de una pequeña empresa, de una mediana empresa o de una gran empresa, es importante mantener el conocimiento de lo que de un concepto que se llama continuidad del negocio. Y viendo el negocio como el desarrollo total de esta actividad económica en el país, si se detiene el negocio, se detiene la economía, las necesidades de los pobladores no se pueden cumplir, no pueden ser suplidas por el sistema financiero en general. Entonces, es importante que el sistema financiero sea un ente sano, que promueva el desarrollo y que facilite que la velocidad del ciclo económico no se pierda en el tiempo. El sistema financiero y de seguros en el Perú se creó a partir de la ley número 26702, que establece el marco de regulación y supervisión a que se someten las operaciones financieras y de seguros, así como aquellas que realizan empresas que operen en el sistema actividades vinculadas o complementarias al objeto social de dichas empresas. Es objeto principal de esta ley propender al funcionamiento de un sistema financiero y un sistema de seguros competitivos, sólidos y confiables que contribuyen al desarrollo nacional. Es lo que veníamos diciendo en la anterior vista de estas diapositivas, ¿no? Todo sistema debe tener una regulación, todo sistema debe tener una supervisión. Existen entes reguladores dentro del sistema financiero, que lo vamos a ver inmediatamente, y entes supervisores, que hacen el papel, si lo llevamos al terreno, por poner un ejemplo muy sencillo, al terreno del fútbol, estos vienen a ser los árbitros que dentro de la cancha regulan la actividad financiera, la actividad económica del país. Regulan que los agentes del sistema financiero, quienes son los operadores del sistema financiero, brinden las condiciones importantes y necesarias para que el desarrollo de las actividades financieras sean oportunas y, como decíamos en la importancia, mantengan la velocidad del ciclo económico en el país. El funcionamiento del sistema financiero debe ser competitivo, porque los negocios no son solamente al interno de nuestra economía como tal. Los negocios también son en forma externa con las exportaciones, con las importaciones de productos, bienes y servicios. Es importante que sea atractivo el sistema financiero para que no solamente al interno del país se puedan hacer buenos negocios, se tenga interés por realizar negocios, sino que también seamos una economía atractiva, tanto económica, financiera como políticamente, para que vengan inversiones y el desarrollo del país sea mucho más efectivo. El sistema financiero debe tener, como cualquier sistema, una estructura. Es el conjunto de instituciones bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o privado que están autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, que operan en la intermediación financiera. Más adelante vamos a fijar algunos conceptos. La SBS maneja tanto el sistema bancario como el no bancario. El sistema bancario compuesto por los principales bancos del país, incluyendo el Banco de la Nación, que realiza operaciones tanto activas como pasivas. Considero que es importante tener conceptos muy claros sobre las operaciones, principalmente que realiza el sistema bancario y no bancario también, que lo vamos a ver más adelante. Operaciones activas se refieren a todas aquellas operaciones de orden crediticio. El crédito que solicita una persona, un negociante, una persona natural o una persona jurídica ante la entidad financiera. Son las actividades de orden activas que generan las entidades financieras. Y las de orden pasivo u operaciones pasivas son aquellas dedicadas a la captación del ahorro, captación de recursos del público para que sean manejados, negociados por las entidades financieras y brinden al consumidor de este producto de operaciones pasivas de ahorros una rentabilidad determinada por la tasa de interés que van a pagar. Tanto en ambas operaciones, las pasivas como las activas, juegan principal importancia el tema de las tasas de interés, porque es lo que vuelven atractiva
a la entidad financiera que las otorga atractiva al público. Yo busco siempre como ahorrista tener una entidad financiera que me proporcione una buena tasa, un buen retorno del dinero que yo estoy poniendo en ahorros en su entidad. Estos ahorros pueden ser un ahorro corriente, es una cuenta de ahorros donde deposito y retiro dinero, sea a través de una ventanilla, o sea a través de un cajero automático o de un agente, o utilizando los canales digitales que hoy en día se están utilizando con mayor preponderancia. Por este ahorro, la entidad financiera supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros está obligada a pagar una determinada tasa de ahorro. Como jugamos en un mercado libre, donde la oferta y la demanda son las que regulan en forma automática estos mercados, es decisión de cada cliente a qué entidad financiera confía sus ahorros. Es importante, sí, y al igual que en las operaciones activas, es importante que el consumidor del sistema financiero tenga conocimiento de todo. Es por eso muy importante que nosotros como agentes del sistema financiero hagamos saber todas las bondades, todas las normativas, todas las reglas, todo el tarifario que se tiene para el tema de las operaciones pasivas en este caso. Y también es obligación del consumidor, del cliente, que lea toda la documentación, que esté al tanto de todos los desarrollos, el desarrollo de la actividad de sus ahorros, ¿no? Saliendo un poco del tema y siendo de repente un poco informal, es muy importante que nunca dejemos de leer las letras chiquitas, que mucha gente dice, no, no la leí, más adelante hay un inconveniente, hay un desacuerdo con la entidad financiera y simplemente decimos no leí. Es importante que se lean las letras chiquitas. Lo mismo sucede con las operaciones activas. Como consumidor y necesitado de un financiamiento para el desarrollo de mi negocio, sea por capital de trabajo, por activo fijo, que vamos a fijar más adelante los conceptos de estos términos, o sea por un tema de consumo, llámese un viaje, llámese la compra de un bien, de un automóvil, de una vivienda. Es importante que busquemos las entidades que nos brinden las mejores condiciones de estas operaciones crediticias. Es importante que sepamos y tengamos claro los plazos, es importante que sepamos y tengamos claro las tasas de interés. Y en este punto me quiero detener un poco, porque normalmente conocemos, me pagan por ahorros la TEA tanto, o me cobran por créditos la TEA tanto. Sin embargo, hoy en día hay costos adicionales tanto a mantener nuestros ahorros dentro de una institución financiera como a pagar un crédito. Entonces, hay costos adicionales como gastos administrativos, como conceptos de seguros, o el seguro de depósitos o los seguros de gravamen en el caso de los créditos, que van sumando al conjunto de costos en el tema de las operaciones de crédito como de rentabilidad en el tema de las operaciones de ahorro. Entonces, no es el costo final la TEA, tanto de ahorros como de créditos, sino en el caso de los créditos es la TREA, que involucra todos los costos que el banco o la institución financiera va a cobrar. Lo mismo sucede en el caso de los ahorros, que es todo lo que el ahorrista va a cobrar, va a tener rentabilidad por el dinero que está depositando. Nos habíamos enfocado mucho en el tema bancario y no bancario porque son lo que es el pan de cada día. Sin embargo, el sistema financiero, la superintendencia también vela por el tema de las AFP, también por el desarrollo de las empresas de seguro. En el sistema financiero existe también el mercado de valores, supervisado por la Superintendencia de Mercado de Valores a través de la CONACEP. Y bueno, y la Superintendencia de AFPs, que ahora está adscrita directamente a la Superintendencia de Banca y Seguros. Sin embargo, por encima de ellos está el Banco Central de Reserva, que es el regulador por excelencia del sistema financiero, regula la política monetaria de un país, vela por el buen uso de las reservas internacionales del país, del dinero que tiene el país. Lo vamos a ver un poco con más detalle más adelante. En líneas generales, esta es la estructura sencilla de nuestro sistema financiero.
Ya cuando veamos en la segunda unidad del día de mañana vamos a entrar con detalle, por ejemplo, una institución que muchas personas han oído mencionar, pero no saben realmente el mecanismo de desarrollo de esta entidad como es COFIDE, que es un banco de segundo piso, como se le denomina, y muchas personas no saben el manejo de esta empresa. Mañana lo vamos a ver en el, en el desarrollo de la segunda unidad. ¿Ok? Vamos adelante. Las entidades de regulación y supervisión. Los entes reguladores y de control del sistema financiero y de seguros en el Perú, las he colocado de esta forma por un tema de orden, no de importancia porque todas son importantes para el desarrollo y buen manejo y la salud del sistema financiero en el país. Es el BCR, el Banco Central de Reserva del Perú, la SBS, que tiene adscrita el control tanto de seguros como de las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, y la CONACEP, que regula y supervisa el mercado de valores en el país. El mercado de valores determinado por el precio, el mecanismo de negociación de la valoración de las empresas a través de sus acciones y patrimonio. Lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante. El Banco Central de Reserva se creó el 9 de marzo de 1922 a través de la Ley 4500, la cual dio origen al Banco Central de Reserva. El señor Eulogio Romero fue el primer presidente de la institución. La creación del BCR se basó en la necesidad de contar con un organismo capaz de ordenar la política monetaria a través de instrumentos monetarios como la emisión de billetes. En esa época era la libra de oro la moneda oficial del país. La Constitución le asigna al BCR las siguientes funciones: regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar periódicamente al país sobre las finanzas nacionales. Es una entidad gubernamental que, de acuerdo con la Constitución, se rige bajo dos aspectos fundamentales de la política monetaria: la autonomía del banco en el marco de la ley orgánica y su finalidad única de preservar la estabilidad monetaria. Es importante que sepamos el manejo y el desarrollo de las actividades del Banco Central de Reserva como ente regulador de la política monetaria en el país. Esta política monetaria regula la organización del sistema financiero en general, pero también el negocio, por llamarlo de una forma, de los negocios del Perú ante el extranjero, hacia afuera. A través de las divisas, a través de las reservas internacionales y el cumplimiento de las obligaciones que como país debemos tener ante entes internacionales, entes financieros y crediticios. Y explicando un poco el tema, las reservas internacionales son los depósitos en moneda extranjera controlados por los bancos centrales y otras autoridades monetarias en los países. Esos activos se componen de diversas monedas de reserva, especialmente dólares y euros. La Reserva Internacional funciona como un indicador económico mostrando los recursos que dispone un país para hacer compras en el extranjero, transacciones en las cuales son aceptables divisas fuertes como medios de pago. Es por ello que al extranjero no podemos salir a comprar en soles. La divisa internacional siempre fue el dólar, ahora contamos con euros y también, por ejemplo, con la moneda japonesa que es el yen, que son monedas de cambio para negociaciones internacionales, compras de bonos internacionales, que vamos a ir viendo, por ejemplo, compra de bonos que vamos a ir viendo más adelante con mayor detalle, bonos, acciones, capitales de riesgo, inversiones que vienen hacia el país o inversiones del país afuera, ¿no? Por eso es importante que el Banco Central de Reserva mantenga una autonomía en el manejo de sus políticas para que valga la redundancia, el manejo de la política monetaria del país sea equilibrada. Muchas veces hemos oído en algunos tiempos de algún tipo de inestabilidad que dicen el Banco Central salió a comprar dólares porque había mucha oferta de dólares en el mercado peruano, o hizo compra de dólares porque hubo muy poca demanda, o la emisión de moneda cuando hay mucha demanda y no hay oferta de moneda. Esas son, en líneas generales, las funciones del Banco Central de Reserva. Para el curso que vamos a desarrollar, que estamos desarrollando, considero que es muy importante saber lo que es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Y estas van a ser algunas opiniones muy personales. Considero que un ente como la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, la SBS conocida normalmente, debe tener un manejo estrictamente técnico, porque va a supervisar, ojo, su principal función es la supervisión. Desde ese punto de vista, la superintendencia supervisa el manejo de las entidades financieras, bancarias o no bancarias, para que sea justo en la toma de medidas, en la oferta de productos, en el cobro de intereses o en el pago de rentabilidades a los usuarios del sistema financiero, y no haga labores de, por ejemplo, en extremados casos de usura o de agio, lo cual es un delito en el país. Entonces, así está hincapié por cuanto en las últimas semanas, debido a algunas propuestas un poco populistas de parte del Congreso del país, ha emitido algunas opiniones que considero que son políticas más que técnicas. Entonces, considero yo que la superintendencia, y ese es el norte que debemos tener como usuarios del sistema financiero, que tenemos una superintendencia que debe ser, que es estrictamente técnica y que es fuerte en el manejo del sistema financiero. Un indicador muy bueno, muy objetivo del buen manejo de una superintendencia como lo es la Superintendencia del Perú, es que no hayan instituciones financieras que puedan caer rápidamente o que constantemente están cerrando o quebrando instituciones financieras, lo cual provoca serios cuestionamientos de parte del público usuario, serias preocupación. Vamos a detenernos en algún momento en algunos temas de coyuntura actual, que es importante que los tengamos muy presentes y que sepamos exactamente el papel fundamental, el rol fundamental que juega la Superintendencia de Banca y Seguros en el sistema financiero. La SBS es el organismo encargado de la regulación y supervisión del sistema financiero de seguros y del seguro privado, de los seguros privados de pensiones, así como de prevenir y detectar lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Tuve la oportunidad hace algunos años de ser oficial de cumplimiento de prevención del lavado de activos. En esa época, el sistema de prevención del lavado de activos no estaba desarrollado como lo está ahora. Es más, en aquella época, le estoy hablando de aproximadamente unos 15 años atrás, era esencialmente dirigido a prevenir el lavado de activos de origen del narcotráfico. Hoy en día involucra otras actividades ilícitas, como la trata de personas, el lavado de activos a través de actividades ilícitas como la prostitución, el robo, etcétera, etcétera. Entonces, papel fundamental la superintendencia juega en evitar el lavado de activos, y el lavado de activos no es más que traer dinero de origen ilícito al torrente circulatorio del sistema financiero. Dinero ilícito que se blanquea, se lava, como dice propiamente su nombre, para que aparentemente se vuelva dinero lícito, pero tiene origen totalmente ilegal. Y esa es una de las funciones fundamentales de la superintendencia. Hoy en día, en la época que me tocó ser oficial de cumplimiento, no era de dedicación exclusiva, era un funcionario que cumplía otras funciones, entre ellas la oficialía de cumplimiento dentro de la entidad financiera. Hoy en día es dedicación exclusiva y es el encargado de manejar las políticas de prevención del lavado de activos en diversas entidades, no solamente financieras, sino también en entidades de actividades de tipo comercial. Hoy en día existe instituciones como Inteligencia Financiera adscritas también a la superintendencia que dan seguimiento, control y supervisión a las actividades de todo el sistema financiero y comercial del país. Muchas personas se pueden quejar, por ejemplo, cuando hacen depósitos o mueven dinero bordeando o sobrepasando los $10,000 en una operación, o en operaciones pequeñas llegan en un promedio de $50,000. La prevención de lavados es muy importante en esos casos, por cuanto se lo voy a poner en ejemplos muy, muy prácticos. Tengo a un cliente que es docente, tiene un ahorrito que todos los meses viene y deposita, no sé, 1,000 soles a su cuenta de ahorros porque está guardando su dinero.
Sin embargo, de la noche a la mañana aparece con $15.000. Tengo que hacer el registro de la operación para que determinar que es una operación inusual. Y esos son nombres que se utilizan en el sistema financiero. Es una operación inusual. Esta operación inusual se puede convertir en una operación sospechosa si es que la persona, el depositante de un dinero que normalmente no es algo cotidiano que lo haga, no puede determinar la proveniencia de este fondo. Este es cuando son operaciones en forma individuales, pero hay otro tema que se conoce como el pitufeo. El pitufeo es llevar pequeñas cantidades. Yo sé que a partir de $10.000 el banco me pide un registro, yo debo declarar de dónde el origen de estos fondos. Entonces digo, mira, mañana deposito 8, pasado deposito 7 y así sucesivamente y hago pequeñas cantidades. Pitufeo la cantidad total porque no quiero que se aparezca como inusual y convertirse en operaciones sospechosas. Es obligación de las entidades financieras llevar un registro, control y hacer reconocimiento de las entidades responsables de estas operaciones. Hoy en día la Superintendencia de Banca y Seguros está presente en todas las actividades de las entidades financieras, bancarias o no bancarias, e inclusive en el tema de las cooperativas, porque los sistemas están totalmente interconectados. Hoy deposito yo, Juan Carlos Pereira, en el banco X e inmediatamente la superintendencia tiene conocimiento del depósito que estoy realizando. Hoy Juan Carlos Pereira solicita un crédito ante una entidad financiera y inmediatamente la superintendencia tiene conocimiento de esta. Hay sistemas que están totalmente integrados, que deben reportarse inmediatamente. Es por ello que la superintendencia tiene un muy buen control del sistema financiero. La información es totalmente en línea e inmediata hacia la superintendencia. Es importante que la superintendencia realice por lo menos una vez al año una auditoría del manejo del desarrollo de la gestión de las entidades financieras, lo cual arroja no solamente por el control de que haya algo que estén haciendo bien o mal, sino para ver que el desarrollo sea el adecuado, cumpliendo con las políticas del país, cumpliendo con las políticas propias de cada institución y que primero tengan un buen desarrollo a nivel corporativo o empresarial, como que también estén brindando un buen servicio al cliente. Fue creada el 23 de mayo de 1961 en el marco de la Ley de Bancos, la cual estableció que la superintendencia debería ejercer el control y supervisión de las entidades bancarias. En el Perú existía un pequeño sistema financiero y solo existían 16 instituciones en esa época. Hoy en día tenemos, como veíamos en la estructura, en el sistema bancario, bancos, no bancario, tenemos cajas municipales, cajas rurales, EPIMES financieras, tenemos cooperativas, y el universo que se tiene de las entidades financieras bancarias o no bancarias es bastante grande, lo cual posibilita un mejor desarrollo de mercado como tal. La oferta y la demanda nos lleva a que el cliente puede elegir en qué banco ahorra o a qué banco le solicita un crédito, con qué banco realiza tal o cual operación, con cuál banco hace la respectiva intermediación financiera. Conceptos que vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo de este curso. La Superintendencia de Seguros y AFP es una institución de derecho público cuya autonomía está reconocida en la Constitución del Perú de 1993. Su fin es generar las condiciones que permitan maximizar el valor de los sistemas financieros de seguros y el seguro privado de pensiones, propiciando una mayor confianza y adecuada protección de los intereses del público usuario a través de la transparencia y veracidad y la calidad de la información, cautelando la estabilidad y solvencia de las instituciones que conforman los sistemas. Es lo que venimos conversando, ¿no? Superintendencia tiene un control permanente para saber si una institución puede cumplir con lo que realmente le está ofreciendo al cliente. Es por ello que vuelvo al tema de mantener un desarrollo de sus funciones en el nivel estrictamente técnico. Cuando generamos informaciones complicadas, podemos generar situaciones mucho más complicadas en el sistema financiero. Socorro Heisen, la doctora Heisen, hace unos días, hace unas semanas,
salió al frente respecto al tema que ya habíamos ido mencionando sobre el congelamiento del endeudamiento en algunas instituciones, para algunas instituciones. El problema básicamente va por el tema de la cadena de pagos. Y se lo voy a detallar de una u otra forma, de la forma como se ve, considero yo como un agente del sistema financiero. Si alguien deja de pagar un crédito, la institución financiera deja de recibir. La mayor parte de los créditos otorgados tienen como fuente de origen el ahorro, la captación del ahorro del público. Entonces, si yo banco dejo de recibir, es muy posible que también pueda, si el respaldo, el patrimonio o la espalda de ese banco, por llamarle de una forma, no es tan grande, pueda también incumplir en las condiciones con que les quedó establecido con el cliente que depositó sus ahorros. Hasta ahí no es un problema grave, porque finalmente tenemos instituciones muy sólidas que pueden responder ante cualquier circunstancia. El problema no es ese, porque finalmente este es un tema que se puede manejar a través de una normativa, de una regulación, de una ley. Lo que no se va a poder manejar es generar un pánico en el sistema. Un pánico que puede llevar a que los ahorristas del sistema financiero retiren masivamente sus ahorros, previendo que una entidad puede quebrar, lo cual es, en el sistema financiero peruano, con la buena superintendencia que tenemos, es prácticamente imposible. Es importante saber que hay instituciones que, por ejemplo, en la capital poco se conocen, solamente se conocen por el tema de crediticio, pero dicen las cajas municipales puede convertirse en un CLAE, lo cual es totalmente falso. Las entidades financieras no bancarias como las cajas municipales tienen una historia de más de 35 años en el sistema. Son entidades financieras totalmente reguladas, totalmente supervisadas por la superintendencia y con patrimonios y desarrollos financieros muy positivos y muy buenos. Entidades que han ido creciendo poco a poco, entidades con presencias a nivel nacional, Caja Piura, Caja Arequipa, Caja Huancayo, Caja Cusco, tienen presencia prácticamente a nivel nacional, Caja Sullana. Entonces, son entidades que por el desarrollo de su propio mercado, de sus propias políticas internas, han generado la posibilidad de que, por ejemplo, sean instituciones que pagan tasas de interés en sus productos pasivos mucho más elevadas, inclusive que algunas instituciones bancarias. Sin embargo, siempre existe el temor de que, mira, si cae el sistema financiero, las primeras que caen son las cajas municipales, lo cual considero yo que no es bastante alejado de la verdad. Sin embargo, un golpe de un pánico financiero es bastante chocante para una entidad financiera porque puede hacer resquebrajar sus cimientos, ¿no? Tuve la oportunidad hace algunos años en Tarapoto de entrar a una institución y a los 15 días de haber entrado a la institución, por un tema político, la coyuntura que se tenía en esa época, se generó un pánico financiero. Y comento este hecho porque es algo que es muy importante que lo sepa el usuario del sistema financiero, lo sepa el agente del sistema financiero, lo sepa un empresario. El éxito de una institución financiera está en la atomización. ¿Qué es la atomización? Es como decir, por ejemplo, en el lado de los créditos, voy a comprar una docena de huevos y no los llevo todo en la misma bolsa, en la misma canasta, porque si lo llevo en una sola, se me cae la bolsa o la canasta y se rompieron todos los huevos. Sin embargo, llevo varios paquetes y distribuyo los huevos en diferentes canastas. Eso hace que una institución financiera, por ejemplo, coloque sus créditos a una actividad. Bodegas, comercios, microcomerciantes, compra-venta de productos, restaurantes, tiene la distribución de su cartera crediticia en diversas actividades, lo cual posibilita que ante cualquier emergencia que caiga una actividad, no va a afectar la totalidad de sus actividades. Esa es atomización por el lado de los créditos. Y por el lado del ahorro, justamente en la experiencia que le estaba contando a esta institución en la selva, en Tarapoto, se dio el pánico y habían colas desde las 4 de la mañana fuera de la institución esperando retirar sus ahorros. El éxito de esta institución es que eran muchísimos ahorristas que congregaban la totalidad del
de ahorros que tenía captada esta institución. Entonces, fui testigo presencial de esto. Se fueron 6.000 ahorristas, pero los 6.000 ahorristas con cantidades adecuadas que no, inclusive no fue ni siquiera necesario. Recuerdo porque esto fue una anécdota. Yo iba de acá de la costa hacia Tarapoto a trabajar y trabajando en una institución financiera y yo siempre andaba con corbata, con camisa y corbata. Por el calor que hace en la zona, los funcionarios que ya tenían años o eran de la misma zona no lo usaban. Cuando se dio cuando se da un tema de un pánico financiero, la superintendencia inmediatamente actúa. Chequea, monitorea desde lejos, pero llega el momento que va y toma presencia. El personal, los clientes creían que yo era de la superintendencia, yo era un funcionario más de dicha institución. La superintendencia no tuvo la necesidad ni siquiera de tener una presencia efectiva en dicha institución, precisamente por la atomización de esos ahorros. Por eso, la lección que deja esto es que cuando voy a tomar una relación, sea por créditos o sea por ahorros de una institución financiera, sepamos toda la información de la misma. No solamente quedarnos en cuánto me va a cobrar por un crédito o cuánto me va a pagar por un ahorro. Saber lo que, por ejemplo, ahora pedimos de transparencia en nuestras inversiones con las AFP, hacia dónde, quién tiene mi dinero en el caso de los ahorros o quién me está dando el dinero en el caso de los créditos, qué tipo de actividades realiza, dónde están colocadas sus inversiones, etcétera, etcétera. Puede parecer un poco exagerado de mi parte, pero realmente les aseguro que no es información que nos va a llevar demasiado tiempo conocer, pero sin embargo va a proveer de información valiosa para que tengamos la necesidad o la oportunidad de tomar decisiones importantes, tanto en el depósito de nuestros ahorros, que son producto del esfuerzo que hemos desarrollado en una carrera de negocios o comercial o profesional, como también en el pago de un crédito. Por eso es importante tener un conocimiento global de todo el desarrollo para que la economía, parece mentira, individualmente hacemos mucho con la economía nacional, porque si juntamos buenas acciones de los entes, de los agentes del sistema financiero, la economía va a crecer sanamente. Cuando se hacen malas acciones, cuando dejo de pagar, cuando no retiro mis ahorros en general, o cuando hago un mal uso del financiamiento que me otorgan las entidades financieras, pues estoy actuando mal y estoy rompiendo ese esquema de una economía sana. Las administradoras de fondos de pensiones adscritas a la Superintendencia de Banca y Seguros es una institución, la administradora de las asociaciones de las AFP, sin fines de lucro que presenta las 4 principales AFP que hay en el país: Habitat, Integra, Prima, Profuturo. Desde el 93 están buscando mejorar la calidad de vida de los afiliados y jubilados en el sistema privado de pensiones, así como también difundir los beneficios y servicios que brindan las AFP en nuestro país. Hoy en día, a raíz de poco antes inclusive de la emergencia por el coronavirus, ya están siendo bastante cuestionadas las AFP. Sin embargo, es importante, manejando los fondos que manejan, que creen una empatía mucho mayor con el aportante a las AFP, porque realmente muchas veces, si no somos acuciosos con la búsqueda de información, no sabemos realmente dónde están invertidos nuestro dinero. Es importante mantener siempre la información, manejar el tema digital es muy importante. Una experiencia personal es que sí, a comienzo de la emergencia, el fondo que yo tengo dentro de una AFP había bajado. Digamos que evidentemente, no le digo sustancialmente porque realmente en lo que me corresponde a mí, el fondo no había bajado. Y sin embargo, habiendo hecho uso de los beneficios que dieron los adelantos, el 25% aprobado por el Congreso, se redujo un poco más el fondo que tenía y sin embargo se está recuperando. Hay una recuperación en promedio del 13% en términos generales, ¿no? Pero sí es importante que ustedes conozcan dónde están sus fondos, qué tipo de fondo tienen, cuáles son los fondos de mayores riesgos, cuál me conviene por la actividad que realizo,
y por la edad también que tengo, es importante. La información juega un papel, un rol totalmente importante en el desarrollo del sistema financiero. Muchos de los problemas que se pueden generar es porque quiero obtener información de lo que me dice mi vecino, mi amigo, o el chisme que sale del barrio. Sin embargo, no somos capaces de recurrir a la entidad pertinente que me brinde la información precisa y concreta de lo que realmente está sucediendo. Es una recomendación que siempre les doy a los clientes, a las personas con las que trabajo directamente, porque me dicen que pasó esto, me dicen quién le ha dicho, y realmente las informaciones son muy distorsionadas. Les cuento un tema, hace unos años hay un edificio de una entidad financiera que tiene cierta inclinación hacia un lado, ¿verdad? Cuando estaban terminando, creo que aún no lo estaba en uso ese edificio, alguien pasó por ahí y dijo, oye, el banco parece que se está cayendo, ¿no? Y lo decía por el edificio que tiene una inclinación determinada. Ese comentario del banco parece que se está cayendo generó un pánico. Porque el edificio parece que se está cayendo, pasó a decirse, oye, el banco tiene problemas, oye, el banco se está cayendo. Generó un mini pánico financiero, que no se supo tal vez en términos públicos a través de las informaciones, pero se dio. Se dio precisamente por los malos comentarios. Cuando no somos técnicos, cuando no somos duchos en algo, por lo menos informémonos. Por eso es importante que quienes desarrollamos actividades muy cercanas al sistema financiero, quienes consumimos del sistema financiero, quienes desarrollamos actividades comerciales que dependen en muchas formas del sistema financiero, leamos información real, verdadera, informémonos siempre, busquemos información, pero información que sea oportuna, que sea veraz. No nos guiemos de chismes. De verdad es el mejor consejo que yo puedo dar siempre a alguien. Y tampoco, y vamos a verlo más adelante en el tema, cuando veamos las operaciones crediticias, me salgo un poquito de este tema, es importante que mantengamos la individualidad de nuestras operaciones. ¿Y hasta dónde quiero ir? Muchas veces se encontró uno con un cliente que venía realizando operaciones crediticias en forma permanente y siempre pagaba bien. Tenía una persona que en algún momento supervisaba mis operaciones crediticias y me decía, Juan Carlos, en cualquier vuelta cae el gato, decía. Yo inicialmente no le entendía a qué se refería. Sin embargo, tuve la oportunidad de tener un cliente que después de 3 o 4 operaciones crediticias pagadas totalmente puntual, en la quinta o sexta comenzó a caer en mora. Ya problemáticamente. Entonces, yo iba a su negocio, veía que el negocio funcionaba, sin embargo, seguía cayendo en mora y no me daba explicaciones totalmente concretas. Finalmente, la esposa, cuando ya estábamos al borde de realizar un embargo de su garantía, la esposa me indica que obtuvo la última operación crediticia que no necesitaban para una tercera persona, familiar de ellos, que les pidió el favor que mira, que yo voy a pagar, que ayúdame, hermanito, primo, cuñado, hermano, papá, mamá, saca una operación crediticia. Yo siempre les he recomendado y suena muy tosco la pregunta. La primera pregunta que debes hacer cuando alguien te pide un favor de esta naturaleza es, ¿por qué no sacas tú? La respuesta inmediata va a ser, no, es que mira, en algún momento tuve problemas y estoy reportado en la central de riesgos de la SBS o Infocor. Ah, ¿y por qué tuviste problemas? No, es que no pude pagar. ¿Y por qué no pudiste pagar? Cuando ya tienes que hacer demasiadas preguntas, mira, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi amigo, va a ser mi papá, mi mamá, mi hermano, mi amigo el resto de mi vida. Pero vamos a tener un serio problema en estas relaciones si mañana papá, mamá, hermano o amigo no paga el crédito que yo estoy sacando para estas personas. Es importante que mantengan esa individualidad en sus operaciones. Ese tipo de favores realmente, aunque suene duro, no se hacen en el sistema financiero, porque puedes ver peligrar tu patrimonio, puedes ver peligrar la estabilidad de tu negocio, la estabilidad de tu propia economía. Se puede molestar la persona porque no le haces el favor, se va a molestar un tiempo. Mañana lo va a entender.
La mejor recomendación que siempre le he dado a mis clientes en el sistema financiero, clientes de crédito, es que no obtengan financiamiento para terceras personas. ¿Ok? Me salió un poco del tema. Veamos. Las administradoras de fondos de pensiones o AFPs son instituciones financieras privadas que tienen como único fin la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales y otorgan pensiones de jubilación, de invalidez, de sobrevivencia y proporcionan gastos de sepelio ante el fallecimiento del titular. Fueron creadas en el 93 y operan bajo el sistema privado de pensiones, el cual está adscrito y supervisado y fiscalizado por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Las AFP administran, esto les decía hace un momento, con respecto al tipo de fondo que debemos saber que estamos teniendo, que estamos desarrollando, dónde están nuestros fondos, el tipo de fondo que es oportuno para nuestra característica personal, sea por edad o por actividad económica que estemos desarrollando. El fondo 3 es el de mayor riesgo, pero también hay un término acá que es importante que ustedes lo sepan. Muchas veces sabemos, siempre sabemos cuánto me pagan o cuánto me cobran por un crédito. En los créditos la tasa de interés está directamente relacionada al riesgo y el riesgo es un elemento inherente a cualquier actividad del sistema financiero. De acuerdo a esos riesgos, te pueden pagar más, te pueden pagar menos, te pueden cobrar más o te pueden cobrar menos. Y les digo, por ejemplo, el ejemplo más claro. Hace muchos años hubieron la aparición de la banca de consumo, que habían bancos ya desaparecidos como el Banco de Trabajo, Banco Solventa, que tuvieron un éxito bastante importante en su época. ¿Por qué? Porque las operaciones de crédito salían bastante rápidas. Si ustedes recuerdan, prácticamente con tu DNI te ofrecían el crédito, tu boleta de pago, tu recibo de uso de agua y mañana desembolsabas. Sin embargo, el desembolso implicaba una tasa de interés bastante alta y los costos adicionales por retrasos eran bastante altos. Mucha gente no entendía el por qué. El tema estaba ahí explicado precisamente en esa evaluación tan rápida, porque esta evaluación implicaba demasiados riesgos. Otorgar un crédito rápidamente no implica necesariamente que la entidad es muy buena. Sí es oportuna tal vez, pero no está realizando los controles necesarios o no pedía las seguridades documentarias o de requisitos pertinentes. Es por eso que eran créditos bastante caros. Si hoy en día ustedes buscan ofertas de crédito, deben ver qué entidades son aquellas las que les pueden ofrecer créditos con mejores tasas de interés. Y esa tasa de interés viene directamente primero por el riesgo y segundo por el origen de dónde están ese financiamiento. Más adelante, el día de mañana, vamos a ver algo con el tema de, por ejemplo, de COFIDE, porque de dónde provienen los fondos también nos van a dar el costo de estos fondos para las operaciones crediticias. Esto mismo sucede con el tipo de fondos hacia donde están dirigidos las inversiones de los aportes que realizamos a las AFP. Es importante que sepan el tipo de riesgo que están corriendo, pero también la rentabilidad que pueden obtener a través de tal o cual fondo. También tiene que ver relacionado, como les decía, a la actividad que desarrollemos, a nuestro plan de jubilación que tengamos. Es importante que hoy en día se esté pensando en eso desde cada vez se hace desde más corta edad. Hace unos días mi hijo me preguntaba por esto, mi hijo tiene 12 años y me hablaba, me preguntaba por el tema de las pensiones de jubilación, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que la cultura financiera se inicie desde muy pequeño con nuestros hijos, ¿no? Porque es importante que ellos sepan que tienen un futuro que desarrollar, metas que cumplir y beneficios que obtener y llegar a una edad de jubilación con todos los objetivos cumplidos y sin tener angustias por tratamiento de salud, por estudio de nuestros hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante que la cultura financiera esté muy arraigada en nuestra sociedad y que empiece desde muy temprano a ser desarrollada en nuestros hijos, ¿no? Las empresas de seguros en el Perú, también supervisadas y reguladas por la superintendencia, existen diferentes tipos de compañías en el país que ofrecen una amplia gama de tipos de seguros que permiten cubrir la demanda de pólizas dentro del Perú, especializadas en seguros de autos, seguros de salud, seguros de hogar o seguros de vida o accidentes. Todas están bajo la supervisión
de la SBS. En los últimos días, la última semana, hemos tenido informaciones que han salido acerca de las empresas de seguro, porque, a ver, no quiero afectar o hablar en contra del sistema interno dentro de nuestro país de los seguros. Sin embargo, tenemos que ver las rentabilidades que estos seguros pueden ofrecernos, si hay la posibilidad de obtener rescates financieros por la inversión que hacemos en las pólizas que pagamos, ¿no? Entonces es importante que veamos todo lo que tenga que cubrir todas las posibilidades de aseguramiento de nuestro capital invertido. Entiendo que hay un serio problema con personas fallecidas a raíz del coronavirus, que hay cláusulas dentro de las pólizas de seguro que dicen que no cubren los accidentes o los acontecimientos generados por una pandemia. De verdad, vuelvo al tema que le decía hace un rato. Las letras chiquitas hay que leerlas, los contratos hay que revisarlos minuciosamente, y si no tenemos el conocimiento determinado, pues no nos excusemos en eso para tomar una mala decisión. Tener a un abogado cercano, a un contador cercano que pueda orientarnos, o tener a un orientador financiero cercano que nos pueda decir, que nos pueda ayudar a tomar una decisión porque tiene de repente el conocimiento. Nadie tiene que saber de todo, ¿ok? Yo soy orientador financiero y si me preguntas ahorita de aviación civil, posiblemente no lo voy a saber. El comerciante de una bodega no tiene que saber qué es una TEA, una TREA, qué es una intermediación financiera. Él sabe de cuánto le cuesta y cuánto va a vender sus productos. Pero para eso existen las asesorías. En muchos de los casos son gratuitas, en muchos tenemos información a nivel digital, tenemos de dónde recurrir a información. Es importante, bajo todo el manejo del sistema financiero, que siempre estemos informados. En el Perú existen aseguradoras conocidas y también muchas que de repente los nombres recién nos van a extrañar, pero que son especializadas en diversos tipos de pólizas de seguro. Están ACE, Cardif del Perú, Interseguros, La Positiva, Mapfre Perú, Pacífico Peruano Suiza, Protecta, Riman Internacional, Secres e Insur. Son entidades supervisadas y reguladas por la superintendencia. Sin embargo, vuelvo a insistir en el tema de que ante cualquier operación que se tenga que hacer, se revise toda la documentación pertinente para evitar sorpresas y para evitar malos entendidos. El mercado de valores en el país está supervisado por la Superintendencia de Mercado de Valores. Fue creada formalmente el 29 de mayo del 68, bajo la denominación de Comisión Nacional de Valores. Sin embargo, por decreto de ley, la promulgación se hizo en el año de 1970. Este año está cumpliendo la Superintendencia de Mercado de Valores 50 años. Dicta las normas legales que regulan las materias del mercado de valores, mercado de productos y el sistema de fondos colectivos. Más adelante vamos a ver en detalle estos conceptos que de repente nos pueden quedar no tan claros en este momento. Supervisa el cumplimiento de la legislación del mercado de valores, los mercados de productos y sistema de fondos colectivos por parte de las personas tanto naturales como jurídicas que participan en dichos mercados. Las personas naturales sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, y lo están también bajo la Superintendencia de Mercado de Valores en los aspectos que significan una participación en el mercado de valores. Una participación en el mercado de valores significa que una empresa cotiza en bolsa, por ejemplo. Tiene sus acciones cotizando en bolsa y ahí se negocia. Esa es la participación en el mercado de valores. Es un tema muy atractivo en mercados de emprendimiento, sobre todo, que pueden facilitar el desarrollo de oportunidades de negocio, tanto internamente como por fuera. Y la Superintendencia de Mercado de Valores, una de sus obligaciones es promover y estudiar el mercado de valores, el mercado de productos y el sistema de fondos colectivos. Es importante, por si se han dado cuenta de lo que hemos venido conversando, que se tenga siempre a la mano el directorio del sistema financiero para podernos informar. La página de la Superintendencia de Banca y Seguros es muy transparente, muy amigable. ASBAN de igual forma y el Banco Central de Reserva. Es importante que tengamos información siempre permanentemente.
Es un gusto compartir este curso con ustedes, es un gusto poder desarrollar interacción sobre todo. Es por ello que culminada esa charla, con mucho gusto vamos a atender sus consultas y preguntas referidas a este tema. Si por algún motivo no podemos absolverlas en forma inmediata, pues les dejo también mis contactos para que en cualquier momento voy a estar a su disposición y podamos brindarles la información que ustedes tengan por realizar. Les decía al comienzo, el día de mañana continuamos con la segunda unidad, que vamos a hacer un poquito, poco a poco vamos a entrar más específicamente a algunos temas de interés para ustedes. Y les vuelvo a repetir, los que nos están viendo en la plataforma de Facebook, sobre todo que es abierto, pueden invitar colegas de analistas de crédito en formación, microempresarios, empresarios que tengan la oportunidad de tomar decisiones, pero que tomen unas decisiones bien informados, para que el éxito de sus negocios sea verdaderamente provechoso para el desarrollo de sus actividades. Les agradezco mucho la atención y estoy a la espera de sus comentarios, a sus preguntas. Sea verdaderamente provechoso para el desarrollo de sus actividades. Les agradezco mucho la atención y estoy a la espera de sus comentarios, a sus preguntas. Bueno, agradezco la atención a todos y nos estamos viendo el día de mañana en el mismo horario para el desarrollo de la segunda unidad. Muchas gracias con todos.